Imagina por un momento las noches de angustia que tantas personas atraviesan, la enfermedad que golpea, la soledad que oprime, la violencia que amenaza, el vacío que parece no llenarse. Frente a todo esto, el Salmo 91 se levanta como un estandarte que recuerda que hay un abrigo eterno, una sombra divina y un refugio seguro. La belleza de este mensaje no está en una promesa vaga, sino en una declaración de certeza. Dios es fiel. Imagina por un momento las noches de angustia que tantas personas atraviesan, la enfermedad que golpea, la soledad que oprime, la violencia que amenaza, el vacío que parece no llenarse. Frente a todo esto, el Salmo 91 se levanta como un estandarte que recuerda que hay un abrigo eterno, una sombra divina y un refugio seguro. La belleza de este mensaje no está en una promesa vaga, sino en una declaración de certeza. Dios es fiel. Ese abrigo no es un lugar físico, sino una relación viva con el Dios que sostiene. No se trata de huir de la realidad, sino de atravesarla con la convicción de que nunca se camina solo. El Salmo 91 nos enseña que la fe no elimina las pruebas, pero sí cambia radicalmente la manera de enfrentarlas. En lugar de pánico, confianza; en lugar de desesperanza, seguridad; en lugar de rendición, descanso en la fidelidad de Dios. Cada palabra del Salmo es un mapa hacia la calma interior. Habla de un escudo que protege, de una sombra que cubre, de un refugio que no falla. Presenta la promesa de que, aun cuando el peligro se multiplica alrededor, existe un espacio espiritual impenetrable donde el alma se resguarda. Esa es la fuerza de esta verdad, que en medio de la fragilidad humana hay una mano eterna sosteniendo. El Salmo 91 también revela algo profundo. La cercanía de Dios no es un concepto abstracto, es una experiencia real. Quien confía en Él descubre que la paz no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza interna de estar bajo su cuidado. Esa es la diferencia entre caminar con miedo y caminar con fe. Uno tropieza en la oscuridad, el otro avanza sabiendo que hay una luz que guía sus pasos. La vida nos enfrenta con incertidumbres, diagnósticos médicos inesperados, noticias que sacuden, pérdidas que dejan silencios difíciles de llenar. Pero este pasaje bíblico recuerda que nada de eso supera la cobertura divina. El peligro puede ser visible, la herida puede doler, pero sobre todo eso se alza una voz que asegura: yo estaré contigo, te libraré, te sostendré. El poder del Salmo 91 está en que no apunta a una fuerza humana, sino a la fidelidad de Dios. Invita a dejar de cargar el peso solos y a confiar en que hay un abrigo más grande que cualquier amenaza. No es un llamado a negar el dolor, sino a descansar en la certeza de que, aún dentro del dolor, hay propósito, protección y compañía eterna. Imagina por un instante que cada temor de la noche, cada sombra que parece crecer en tu mente, se desvanece al recordar una sola frase: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Esta es la clave que abre la puerta a todo el mensaje del Salmo. No es un refugio ocasional, no es una visita de paso, es una morada permanente. Habitar bajo el abrigo de Dios significa aprender a vivir conscientes de su presencia en todo momento, en el gozo y en la angustia, en la salud y en la enfermedad. El autor del Salmo habla con la certeza de alguien que ha probado la fidelidad divina, cuando declara: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Versículo 2. Está mostrando que la confianza no nace de la ausencia de peligros, sino de la convicción de que Dios es más grande que todos ellos. El castillo no elimina la guerra, pero sí garantiza un lugar seguro en medio de ella. El mundo actual nos ofrece múltiples inseguridades. Vivimos con titulares que hablan de violencia,
de crisis económicas, de enfermedades nuevas que se expanden como amenazas invisibles. El salmista ya lo sabía, los tiempos siempre han estado marcados por incertidumbre. Por eso escribió: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Volumen 3. No se refiere únicamente a trampas físicas, sino también a aquellas redes invisibles que atrapan el corazón, el miedo, la desesperanza, la culpa, la soledad. En todas ellas, Dios se presenta como libertador. Una de las imágenes más hermosas aparece en el versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La ternura de esta metáfora sorprende. Dios no solo se muestra como un guerrero fuerte, sino también como una madre ave que protege a sus pequeños bajo sus alas. En ese contraste hay un mensaje profundo. La seguridad divina combina fortaleza y ternura. Es protección que defiende, pero también refugio que consuela. El Salmo continúa describiendo los miedos cotidianos. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aquí el poeta sagrado nombra realidades que todos enfrentamos, amenazas visibles e invisibles, miedos que llegan en la oscuridad de la noche y peligros que aparecen a plena luz. Lo notable es que la promesa no es que esos males desaparecerán, sino que no tendrán poder definitivo sobre quien se refugia en Dios. Esta seguridad se repite con intensidad en el versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La escena es dramática, parece una batalla donde todo alrededor se derrumba, y sin embargo, el protegido permanece en pie. No se trata de negar la tragedia de los demás, sino de resaltar la cobertura sobrenatural que sostiene a quien confía. En tiempos de enfermedad global, de catástrofes naturales, de incertidumbre política, este versículo adquiere un eco particular. Aunque el mal se multiplique, Dios guarda a los suyos. El Salmo añade otra dimensión en el versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Aquí se revela la acción invisible del mundo espiritual. El creyente no está solo, hay una guardia celestial enviada directamente por Dios. En los momentos en que sentimos que caminamos solos, el salmista recuerda que no vemos todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Hay ángeles sosteniendo, levantando, protegiendo. A medida que avanza, el Salmo 91 cambia de voz y es el mismo Dios quien habla. En el versículo 14 dice: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Es la declaración directa del Creador hacia los que le aman. Aquí no se trata de una promesa general, sino de una palabra personal. El amor y la confianza en Dios no quedan sin respuesta. Él se compromete a levantar, a proteger y a exaltar a quien confía en Él. La culminación llega en los últimos 2 versículos, donde el Señor asegura: Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Juan 15:16. Es un cierre poderoso, no promete ausencia de angustia, pero sí compañía en medio de ella. No asegura que nunca habrá peligro, pero sí que habrá liberación y salvación. Este es el corazón del Salmo 91, un Dios cercano, fiel, comprometido con los que deciden confiar plenamente en Él. Al mirar la vida cotidiana desde esta perspectiva, todo cambia. Cuando llega la enfermedad, recordamos: con Él estaré yo en la angustia. Cuando aparece el miedo, repetimos: escudo y adarga es su verdad. Cuando nos sentimos solos, afirmamos: a sus ángeles mandará acerca de ti. Y cuando el vacío interior amenaza con consumirnos, levantamos la mirada y escuchamos:
Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este salmo no es un amuleto ni un texto mágico, es una invitación a habitar bajo la sombra del Altísimo. Es un llamado a confiar, a permanecer, a vivir conscientes de la presencia de Dios. Cada palabra es un recordatorio de que, aunque el mundo tiemble, la fidelidad del Señor permanece. El desafío está en transformar la lectura en experiencia. No basta con conocer el texto, hay que habitarlo, hacerlo parte de nuestra vida. Decir con el corazón, como el salmista, mi Dios, en quien confiaré. Esa confesión no solo nos cambia por dentro, sino que también nos prepara para enfrentar todo lo que viene con esperanza firme y paz que sobrepasa todo entendimiento. Al final, el Salmo 91 es un estandarte levantado sobre las batallas de la vida, una bandera que anuncia que el refugio no está en nuestras fuerzas, sino en la sombra del Omnipotente. Y mientras sigamos habitando bajo ese abrigo, ninguna oscuridad será más fuerte que la luz de su presencia. Habitar bajo el abrigo del Altísimo no significa tener una vida libre de pruebas, sino aprender a reconocer que en cada prueba hay un refugio. El Salmo 91 nos coloca frente a una paradoja poderosa. Los peligros existen, pero no gobiernan sobre quienes deciden confiar en Dios. Y esta verdad no es algo teórico, sino profundamente práctico. ¿Cuántas veces, en medio de la angustia, lo único que necesitamos es un lugar seguro donde descansar? Eso es lo que ofrece este salmo, un espacio espiritual donde el alma encuentra reposo. Cuando el versículo 5 afirma, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, se revela una verdad que abarca todos los momentos de la vida. El día y la noche, el tiempo de claridad y el de oscuridad, están cubiertos bajo la promesa divina. Los temores nocturnos son esas ansiedades que nos roban el sueño, los pensamientos que giran en círculos sin descanso. La saeta que vuela de día son esas amenazas repentinas, noticias inesperadas, situaciones que se levantan sin aviso. En ambos casos, la promesa es clara: no temerás, no porque seas fuerte en ti mismo, sino porque tu refugio es más fuerte que aquello que te amenaza. Este salmo también confronta una realidad que muchas veces tratamos de negar: la existencia de la peste, de la mortandad, de la destrucción. El versículo 6 lo dice de manera directa: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. La Biblia no esconde la dureza de la vida, al contrario, la reconoce con una honestidad cruda, pero al mismo tiempo nos invita a no dejar que esas realidades definan nuestra esperanza. El mensaje central es que el poder de Dios está por encima de toda plaga, peste o enfermedad. En un mundo como el nuestro, donde la palabra peste todavía resuena con fuerza tras las experiencias globales de pandemias, este pasaje adquiere una relevancia única. Muchos han experimentado de primera mano la vulnerabilidad humana, la fragilidad del cuerpo, la incertidumbre de los sistemas médicos, pero el Salmo 91 asegura que incluso en esas circunstancias hay una promesa de cobertura espiritual que sostiene el ánimo y alimenta la fe. El versículo 9 añade otro matiz: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Aquí aparece una clave vital. La promesa no es automática, está ligada a una decisión. Se trata de elegir al Altísimo como morada, de hacer de Dios el lugar donde vivimos, y no solo un refugio ocasional al que acudimos en emergencia. Habitar implica permanecer, implica intimidad, implica construir la vida alrededor de esa relación. Este punto es fundamental porque muchas veces buscamos a Dios solo en momentos de necesidad, como si fuera un recurso de emergencia. El Salmo, en cambio, habla de una vida completa bajo su sombra,
de una relación diaria que sostiene en lo cotidiano y no únicamente en la crisis. La diferencia entre visitar y habitar es enorme. Quien visita busca ayuda puntual, quien habita encuentra transformación permanente. La belleza del Salmo 91 también está en que no presenta la fe como una experiencia individualista, sino como parte de una gran narrativa de cuidado divino. El versículo 11 afirma: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Aquí se nos muestra que la protección de Dios no es solo espiritual y abstracta, sino también activa y concreta. Los ángeles aparecen como mensajeros de cuidado, como fuerzas celestiales enviadas a velar por quienes confían. ¿Quién no ha sentido en algún momento de la vida que algo invisible lo libró de un accidente, de una decisión equivocada, de un camino oscuro? Aunque no siempre lo percibamos, el Salmo recuerda que hay un ejército espiritual acompañando nuestros pasos. Ese recordatorio despierta gratitud, porque cada día que pasamos en pie es testimonio de una protección que muchas veces no notamos. A lo largo del Salmo hay una transición poderosa. Al inicio es el creyente quien habla de su confianza, luego es el salmista quien describe las promesas, pero al final es Dios mismo quien toma la voz. Esto ocurre a partir del versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí se revela el corazón de la relación, el amor. No se trata de un vínculo basado en miedo o en obligación, sino en afecto, en entrega, en confianza. El amor que el creyente pone en Dios no queda sin respuesta, porque el Señor responde con liberación y honra. Este diálogo culmina en las palabras más íntimas y personales del Salmo: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Psalm 15. Lo que impresiona no es solo la promesa de respuesta, sino la compañía en la angustia. Dios no ofrece una vida sin angustias, pero sí promete su presencia en medio de ellas. Esta declaración derriba la idea equivocada de que la fe elimina los problemas. El mensaje bíblico no es ese. El mensaje es que los problemas nunca se enfrentan solos. El último versículo trae un cierre que abre esperanza. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. No es solo una promesa de años terrenales, sino de plenitud, de sentido, de un destino eterno en la salvación. Hablar de larga vida no es únicamente contar días, sino experimentar la plenitud de una vida vivida en comunión con Dios. Y la promesa final, la salvación, señala al horizonte eterno. La vida no termina en la tierra, sino que se extiende hacia una eternidad bajo la cobertura de Dios. Al reflexionar sobre este salmo, comprendemos que no es un poema para decorar paredes, ni un texto para recitar mecánicamente. Es una invitación a vivir de manera distinta, a caminar cada día con la conciencia de que, aunque el mal exista, no tiene la última palabra, a recordar que bajo las alas del Altísimo hay un espacio de calma que ninguna tormenta puede destruir. En la práctica, esto significa enfrentar los días con confianza. Significa que cuando la ansiedad golpea, recordamos: no temerás el terror nocturno. Cuando la inseguridad económica nos agobia, repetimos: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Cuando la enfermedad se hace presente, nos aferramos: con él estaré yo en la angustia. Y cuando la muerte nos recuerda nuestra fragilidad, miramos hacia adelante con la certeza: le mostraré mi salvación. El Salmo 91 es, en definitiva, un canto a la fidelidad divina. Es la proclamación de que, aun cuando el mundo se tambalea, Dios es roca firme. Nos recuerda que vivir bajo su sombra no es una garantía de comodidad, sino una promesa de compañía, de paz y de propósito.
Y quizás lo más desafiante de todo sea tomar la decisión de habitar en ese refugio. No basta con conocer la promesa, hay que apropiarse de ella, hay que hacer la vida. La fe se convierte en un acto cotidiano. Abrir los ojos cada mañana y declarar como el salmista, mi Dios, en quien confiaré. Esa es la llave que transforma el miedo en seguridad, el dolor en esperanza y la incertidumbre en paz. El Salmo 91 es un retrato de confianza radical, una invitación a mirar la vida desde otra perspectiva, la de alguien que sabe que no está solo. En su sencillez poética encierra una teología de la fe práctica, esa fe que no es un simple sentimiento pasajero, sino una decisión diaria de permanecer bajo la sombra del Altísimo. Y al detenernos en cada versículo, descubrimos que este texto no se queda en promesas celestiales distantes, sino que toca cada rincón de la experiencia humana. La batalla interior. Muchos de los temores más profundos no provienen de amenazas externas, sino del interior. El miedo al fracaso, la culpa del pasado, la ansiedad por el futuro. Estos enemigos invisibles pueden ser tan devastadores como cualquier saeta que vuele de día. El Salmo 91 nos recuerda que incluso en esas batallas internas, Dios provee un escudo. Su verdad será tu escudo y tu adarga. Versículo 4. Aquí no se habla de verdades a medias, ni de consuelos superficiales, sino de la verdad eterna de Dios que se convierte en arma defensiva frente a las mentiras que nos asaltan la mente. Cuando la duda dice, no vas a poder, la verdad de Dios responde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la culpa acusa con voces implacables, la verdad de Dios declara, ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la dinámica del Salmo. Aprender a refugiarse en una verdad que permanece firme mientras el mundo cambia. El mundo exterior. La vida moderna está marcada por noticias de violencia, inseguridad, conflictos armados, crisis económicas y enfermedades globales. A veces basta con mirar un titular para sentir que todo se tambalea. El salmista, sin embargo, describe esa misma sensación en un lenguaje poético y brutal. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Puine 7. No significa que los problemas sean irreales, sino que existe una protección espiritual que impide que destruyan el alma del creyente. En este punto es importante subrayar que el Salmo 91 no es un llamado a la pasividad ni a negar la realidad. Al contrario, nos prepara para vivir en un mundo caído con valentía, porque sabemos que hay una fortaleza más grande que cualquier amenaza externa. El mensaje no es, no habrá dolor, sino, el dolor no será tu final. Los ángeles en el camino. Un detalle fascinante del Salmo es la mención de los ángeles. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Nehemías 11. Esta promesa nos recuerda que el cuidado de Dios no es vago ni lejano, sino específico. Los ángeles aparecen como enviados en cada paso, como custodios invisibles que participan activamente en nuestra historia. Muchos testimonios a lo largo de la historia han relatado experiencias inexplicables de protección, escapes milagrosos, momentos en los que la tragedia parecía inevitable. Y sin embargo, algo, o mejor dicho, alguien, intervino. El Salmo nos invita a ver la vida con esa conciencia. No estamos caminando solos, estamos rodeados de ayuda celestial. El amor como fundamento. La voz de Dios irrumpe en la parte final del Salmo con una declaración que revela la base de toda esta protección. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Vig van der Tien. El fundamento no es un ritual, no es un sacrificio humano, no es el azar, es el amor. Cuando el corazón se vuelve hacia Dios con amor sincero,
Ese vínculo activa la respuesta divina. El amor abre puertas donde el miedo levanta muros. Dios no responde a la indiferencia, pero sí se compromete con aquellos que lo buscan, lo invocan, lo reconocen como su refugio. El amor del creyente se une con el amor eterno de Dios y se convierte en una alianza indestructible. Esa alianza es la que permite escuchar la voz divina diciendo: lo libraré, lo pondré en alto, lo glorificaré. Presencia en la angustia. Quizá uno de los versículos más reconfortantes es el 15. Con Él estaré yo en la angustia. Esta frase cambia por completo la manera de entender la fe. No es que Dios vaya a librarnos de toda angustia, sino que promete estar en medio de ella. La diferencia es radical. Una cosa es enfrentar el dolor en soledad y otra muy distinta es atravesarlo acompañado por el Creador del universo. Esta verdad nos permite respirar aún en medio de lágrimas, descansar aún en medio de incertidumbres, mantenernos firmes aun cuando todo alrededor parece desmoronarse. La angustia puede ser inevitable, pero nunca será definitiva para aquel que camina con Dios. La promesa final. El cierre del Salmo es una joya. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí no solo se promete prolongación de días, sino plenitud de vida. El verbo saciar transmite la idea de abundancia, de satisfacción completa. No se trata simplemente de años sumados, sino de una vida llena de propósito, de sentido, de paz. Y la promesa máxima es ver la salvación, experimentar el cumplimiento final del cuidado divino en la eternidad. Esta visión nos libera del miedo más grande de todos, el miedo a la muerte. Porque si Dios promete mostrarnos su salvación, entonces ni la muerte tiene la última palabra. El creyente puede vivir y morir en paz, sabiendo que la vida verdadera no se termina en la tumba, sino que continúa en la presencia de aquel que ha sido refugio desde el principio. El Salmo 91 no es un amuleto que se cuelga en la pared, ni una fórmula mágica que garantiza una vida fácil. Es un pacto vivo, una declaración de confianza, un escudo para el alma. Es un estandarte que proclama que, aunque la enfermedad toque la carne, no toca la esperanza. Aunque la soledad intente oprimir, no logra apagar la compañía eterna. Aunque la violencia grite, no tiene poder para silenciar la voz de Dios que promete: con Él estaré yo en la angustia. Cada palabra de este salmo es un llamado a decidir dónde habitarás tu vida: en el miedo o en la confianza, en la incertidumbre o en la fidelidad de Dios. La invitación es clara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y allí, en ese lugar invisible pero real, la paz se convierte en tu herencia, la fe en tu escudo y la salvación en tu destino eterno. En un mundo donde todo cambia, el Salmo 91 nos recuerda que hay un refugio que no se mueve, una roca que no se quiebra, un Dios que no abandona. Habitar en Él es descubrir que no existe noche lo suficientemente oscura ni batalla lo suficientemente dura que pueda arrancarte de sus manos. Y mientras el mundo se sacude, tú puedes declarar con confianza: mi Dios, en quien confiaré.